El timbre sonó justo cuando el sol se colaba, tibio y terco, por las persianas viejas de mi departamento en la Roma. Era mi cumpleaños 72. Preparaba café de olla con canela, costumbre que me quedó pegada al corazón desde que crucé el Atlántico hace 40 años cuando escuché el golpecito contra la puerta. Como si alguien hubiera dejado algo y salido corriendo. Abrí y allí estaba una caja mediana envuelta en papel craft, amarrada con listón azul marino, con mi nombre escrito en una letra que yo reconocería aún con los ojos cerrados. Ariadna. Me llamo Eudoxia Laredo. Soy viuda, española por nacimiento y mexicana por destino, y por terquedad aprendí a sobrevivir con silencios, a vivir con lo puesto y a no pedir explicaciones cuando la vida te da media vuelta. Pero esa letra me atravesó. Ariadna es mi hija. No me llama mamá desde que decidió que mi voz le estorbaba. La última vez que nos vimos fue en un bautizo, donde me sentaron lejos para que no te canses. Ma. Desde entonces, mensajes fríos, avisos de último minuto, y la sensación de que nuestras vidas se iban desenredando por las orillas. Entré con la caja y la dejé sobre la mesa, junto a una vajilla que ya casi no uso. Respiré hondo. En la tapa, un sobre blanco. Feliz cumpleaños, mamá. Empecemos de nuevo. Leí la frase en voz alta. Como si con eso fuera Suisse a conocerle la intención. Me temblaron los dedos. No porque la esperanza sea mala, no lo es, sino porque llega con cuenta pendiente. Abrí despacio, sin querer romper el listón. Superstición de mujer grande. Adentro había otra caja, blanca, forrada por dentro con papel manteca. La levanté y un aroma dulce me llenó la cocina. Mantequilla, vainilla, un toque de canela. Galletas caseras hechas con amor, decía una tarjetita, con un dibujo de 3 corazones imperfectos. Ariadna nunca cocina. No es juicio, es dato. De niña se acercabas a la estufa nada más para apagarla y decirme que mi sopa olía a viejo. De adolescente prefería comer en casa ajena, donde había recetas modernas. Ya de adulta, el delivery le resolvió el alma. Por eso el olor a galleta tibia, perfumando mi cocina, me cayó como balde de agua fría. Algo no me cuadró. No me latió. Saqué una charola de galletas redondas, parejas como monedas nuevas. Tenían glas azul con filigranas tan finas que parecían bordadas. Las tomé con cuidado. Eran hermosas, demasiado. En mi casa siempre fuimos de galleta rota, de pan que se comparte, aun cuando está chueco. La perfección. En mi ashistoria suele cobrarse cara. Me acerqué un istía a la nariz. Olías a tu infancia, pero no a la mía. Recordé a mi hija sentada en la mesa, 7 años quizá, revolviendo azúcar y sal en un frasquito de vidrio. Seria, concentrada, como si fuera un experimento. Para que aprendas. Ma, hay sabores que endulzan y sabores que amargan. Me dijo ese día. Y yo, tonta, le celebré la ocurrencia. A la semana, preparé un flan de fiesta y alguien había cambiado el azúcar por sal. Nos reímos. Sí, nos reímos todos, menos mi estómago. A toro pasado. La risa tiene filo. Volví a la tarjeta. Empecemos de nuevo. ¿Desde dónde, hija? Desde la vez que cancelaste a última hora mi Navidad porque salió algo con la familia de Julián. Desde el día del hospital, cuando ni siquiera me miraste a los ojos y pagaste la cuenta en efectivo, como si estuvieras cerrando un trato. Me arde decirlo. Pero lo digo. Hay amores que no abrigan. Apenas tapan. Puse una galleta sobre un platito. La luz le hacía brillar el glas. Partí un pedacito con la mano, pero no me lo llevé a la boca. Una mujer de mi edad ya aprendió a leer señales, el cuerpo avisa. El corazón también. Y ahí estaba el aviso.
cerquita del esternón. Como una piedrita desconfía. No supe si era miedo o simple prudencia. Esas dos primas hermanas que a veces se confunden. Me serví café. El vapor me empañó los lentes y, por un segundo, quise ser esa señora que muerde sin pensar, que deja que la nostalgia le gane la partida. Pero una memoria me jaló de regreso la noche en que Ariadna, con 15 años, me llevó un vasito de leche tibia para que duermas bonito. Dormí. Sí. Dormí 12 horas seguidas y amanecí con un vacío raro en el pecho, como si me hubieran deshabitado por dentro. No culpo a nadie. Me dije durante años. Hoy me lo pregunté otra vez. Sin rencor, pero con los ojos bien abiertos. Caminé por la cocina, como si dar vueltas me ayudara a dar con la punta del hilo. Afuera, el vendedor de tamales cantó su pregón y un camión pitó en la esquina. La ciudad seguía su ruido. Y yo allí, con una caja de galletas que pesaba más que cualquier recuerdo. Abrí la ventana. Un aire tibio se metió cargando voces, risas de niños, un perro ladrando. Empecemos de nuevo. No es cualquier frase. Empezar de nuevo requiere limpiar el piso, levantar el polvo, señalar dónde estuvo el tropiezo. Requiere verdad. Y la nuestra siempre vino maquillada. Volví a sentarme. Toqué otra galleta. La di vuelta. Abajo, apenas visible. Una inicial dibujada con glaseado más claro. Ah, puede ser detalle. Puede ser firma. Me reí bajito, de nervios. Ay, Eudoxia, qué suspicaz te has vuelto. Es la edad, pensé. O tal vez el aprendizaje a golpes. Guardé la mitad de la charola en un tupper. La otra mitad la devolví a la caja. Cerré sin apretar el listón. Me prometí que no comería sola nada que viniera envuelto en recuerdos. Tal vez las llevaría mañana a Polanco, a la casa de Julián y de su madre. Si me invitan a la merienda. Tal vez las pondría sobre la mesa y dejaría que otros hicieran lo que yo ya no puedo probar sin miedo. Apagué la estufa y recargué las manos en la mesa. Pensé en mi hija, en su manera de poner distancia, con la misma delicadeza con que ahora dibujó estas filigranas, en sus silencios que cortan, en su risa cuando algo le sale perfecto. Y la pregunta se me atravesó como espina. Clara, terca, imposible de ignorar. ¿Por qué ahora galletas? El timbre sonó justo cuando el sol se colaba, tibio y terco, por las persianas viejas de mi departamento en la Roma. Era mi cumpleaños 72. Preparaba café de olla con canela costumbre, que me quedó pegada al corazón, desde que crucé el Atlántico hace 40 años, cuando escuché el golpecito contra la puerta. Como si alguien hubiera dejado algo y salido corriendo. Abrí, y allí estaba una caja mediana envuelta en papel craft, amarrada con listón azul marino, con mi nombre escrito en una letra que yo reconocería, aún con los ojos cerrados. Ariadna. Me llamo Eudoxia Laredo. Soy viuda, española por nacimiento y mexicana por destino y por terquedad. Aprendí a sobrevivir con silencios, a vivir con lo opuesto y a no pedir explicaciones cuando la vida te da media vuelta. Pero esa letra me atravesó. Ariadna es mi hija. No me llama mamá desde que decidió que mi voz le estorbaba. La última vez que nos vimos fue en un bautizo, donde me sentaron lejos para que no te canses. Desde entonces, mensajes fríos, avisos de último minuto, y la sensación de que nuestras vidas se iban desenredando por las orillas. Entré con la caja y la dejé sobre la mesa, junto a una vajilla que ya casi no uso. Respiré hondo. En la tapa, un sobre blanco. Feliz cumpleaños, mamá. Empecemos de nuevo. Leí la frase en voz alta, como si con eso fueras a conocerle la intención.
Me temblaron los dedos. No porque la esperanza sea mala, no lo es, sino porque llega con cuenta pendiente. Abrí despacio, sin querer romper el listón. Superstición de mujer grande. Adentro había otra caja. Blanca, forrada por dentro con papel manteca. La levanté y un aroma dulce me llenó la cocina. Mantequilla, vainilla, un toque de canela, galletas caseras hechas con amor, decía una tarjetita, con un dibujo de 3 corazones imperfectos. Ariadna nunca cocina. No es juicio, es dato. De niña se acercaba a la estufa nada más para apagarla y decirme que mi sopa olía a viejo. De adolescente prefería comer en casa ajena, donde había recetas modernas. Ya de adulta, el delivery le resolvió el alma. Por eso el olor a galleta tibia, perfumando mi cocina, me cayó como balde de agua fría. Algo no me cuadró, no me latió. Saqué una charola de galletas redondas, parejas como monedas nuevas. Tenían glas azul con filigranas tan finas que parecían bordadas. Las tomé con cuidado. Eran hermosas. Demasiado. En mi casa siempre fuimos de galleta rota. De pan que se comparte aun cuando está chueco. La perfección. En mi historia suele cobrarse cara. Me acerqué una a la nariz. Olía a infancia, pero no a la mía. Recordé a mi hija sentada en la mesa. 7 años quizá, revolviendo azúcar y sal en un frasquito de vidrio. Seria, concentrada, como si fuera un experimento. Para que aprendas. Hay sabores que endulzan y sabores que amargan, me dijo ese día. Y yo, tonta, le celebré la ocurrencia. A la semana, preparé un flan de fiesta y alguien había cambiado el azúcar por sal. Nos reímos. Sí, nos reímos todos, menos mi estómago. A toro pasado, la risa tiene filo. Volví a la tarjeta. Empecemos de nuevo. ¿Desde dónde? Hija, desde la vez que cancelaste a última hora mi Navidad, porque salió algo con la familia de Julián. Desde el día del hospital, cuando ni siquiera me miraste a los ojos y pagaste la cuenta en efectivo, como si estuvieras cerrando un trato. Me arde decirlo, pero lo digo, hay amores que no abrigan. Apenas tapan. Puse una galleta sobre un platito. La luz le hacía brillar el glas. Partí un pedacito con la mano, pero no me lo llevé a la boca. Una mujer de mi edad ya aprendió a leer señales. El cuerpo avisa, el corazón también. Y ahí estaba el aviso, cerquita del esternón, como una piedrita desconfía. No supe si era miedo o simple prudencia. Esas 2 primas hermanas que a veces se confunden. Me serví café. El vapor me empañó los lentes y, por un segundo, quise ser esa señora que muerde sin pensar, que deja que la nostalgia le gane la partida. Pero una memoria me jaló de regreso la noche en que Ariadna, con 15 años, me llevó un vasito de leche tibia para que duermas bonito. Dormí. Sí, dormí 12 horas seguidas y amanecí con un vacío raro en el pecho, como si me hubieran deshabitado por dentro. No culpo a nadie, me dije durante años. Hoy me lo pregunté otra vez, sin rencor, pero con los ojos bien abiertos. Caminé por la cocina, como si dar vueltas me ayudara a dar con la punta del hilo. Afuera, el vendedor de tamales cantó su pregón y un camión pitó en la esquina. La ciudad seguía su ruido. Y yo allí, con una caja de galletas que pesaban más que cualquier recuerdo. Abrí la ventana. Un aire tibio se metió cargando voces, risas de niños, un perro ladrando. Empecemos de nuevo. No es cualquier frase. Empezar de nuevo requiere limpiar el piso, levantar el polvo, señalar dónde estuvo el tropiezo. Requiere verdad. Y la nuestra siempre vino maquillada. Volví a sentarme. Toqué otra galleta. La di vuelta. Abajo. Apenas visible. Una inicial dibujada con glaseado más claro. Puede ser detalle. Puede ser firma.
Me reí bajito, de nervios. ¡Ay, Eudoxia! ¡Qué suspicaz te has vuelto! Es la edad, pensé. O tal vez el aprendizaje a golpes. Guardé la mitad de la charola en un tupper. La otra mitad la devolví a la caja. Cerré sin apretar el listón. Me prometí que no comería sola nada que viniera envuelto en recuerdos. Tal vez las llevaría mañana a Polanco, a la casa de Julián y de su madre. Si me invitan a la merienda, tal vez las pondría sobre la mesa y dejaría que otros hicieran lo que yo ya no puedo probar sin miedo. Apagué la estufa y recargué las manos en la mesa. Pensé en mi hija, en su manera de poner distancia con la misma delicadeza con que ahora dibujó estas filigranas, en sus silencios que cortan, en su risa cuando algo le sale perfecto. Y la pregunta se me atravesó como espina. Clara, terca, imposible de ignorar. ¿Por qué ahora galletas? Al día siguiente de mi cumpleaños me levanté con esa sensación de vacío que dejan las fiestas solitarias. Guardé la caja de galletas en mi bolso grande de tela, como quien lleva algo que no termina de aceptar. Tenía la invitación de Julián, mi yerno, para pasar la tarde en su casa de Polanco. No era una invitación abierta. Él siempre ha sido cordial, casi correcto, pero distante, como si yo fuera una visita protocolaria más que familia. Aún así, decidí ir. El edificio donde viven Julián y su madre, Doña Inmaculada, impone desde la entrada. Fachada de mármol, portero en uniforme impecable y un silencio en los pasillos que contrasta con el bullicio de mi colonia Roma. Entré ajustándome el rebozo. Llevaba años asistiendo a esas reuniones, en las que uno se siente observado, medido, como si el mantel tuviera reglas invisibles. Doña Inmaculada me recibió en la sala con un beso en la mejilla. Perfume fuerte, de esos que se quedan hasta en la ropa ajena. Ella es una mujer de 75 años, impecablemente arreglada, con anillos en cada dedo y una voz que suena como sentencia. Me sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. ¡Qué gusto verla! Eudoxia, pase, siéntese. Julián apareció enseguida. Traje sin corbata, sonrisa de empresario cansado pero correcto. ¡Qué detalle que viniera! Suegra. Ariadna tuvo que salir, pero le manda saludos. Sentí el nudo en la garganta, mi hija ni siquiera estaba. Otra vez. Me aferré al bolso y saqué la caja. Traje esto. Galletas. Ariadna me las envió ayer. Pensé que podríamos compartirlas con el café. La puse sobre la mesa de centro. Doña Inmaculada arqueó las cejas con sorpresa. ¿Ariadna cocinando? Eso sí es novedad. Mandaron traer café desde la cocina. La empleada doméstica sirvió en porcelana fina y colocó las galletas en una charola de plata. La luz del ventanal les hacía brillar el glas. Parecían joyas comestibles. Julián tomó la primera. La observó como se observa un contrato antes de firmarlo. Dio un mordisco y asintió. Están deliciosas. Doña Inmaculada probó otra. Su rostro, siempre tan rígido, se suavizó por un instante. Dulces, con un toque de canela. Sorprendente. Me ofrecieron a mí, pero levanté la mano. No, gracias. Ya desayuné. No quise confesar que me había prometido no tocarlas. La conversación giró alrededor de negocios, de propiedades en Cancún, de un viaje pendiente a Madrid. Yo escuchaba como quien oye llover, pensando en la caja que había llegado a mi puerta. En la tarjeta con esa frase cargada de doble filo, me sentía fuera de lugar. Como siempre en esas reuniones testigo, pero nunca parte. Cuando terminé mi café, me despedí con un apretón de manos. Julián fue correcto. Doña Inmaculada me acompañó hasta la puerta con una cortesía distante. Dejé la casa con un alivio que no supe explicar. Caminé hasta la avenida principal. Tomé un taxi y regresé a mi departamento. La tarde cayó con un aire pesado, presagio que no supe leer.
A la mañana siguiente, mientras preparaba café, el teléfono sonó. Era Ariadna. Contesté con un hilo de voz. ¿Te gustaron las galletas?, preguntó con un tono que me erizó la piel. Se las di a Julián y a tu suegra, respondí con franqueza, porque nunca aprendí a mentirle. Hubo un silencio helado, de esos que se sienten en la nuca. Luego, un grito que me sacudió como bofetada. ¿Qué hiciste? No habían pasado ni 3 horas desde la llamada de Ariadna cuando recibí otra. Esta vez, de un número desconocido. Contesté pensando que podría ser alguna payán amiga de la colonia, pero la voz era masculina. Seca. La señora Eudoxia Laredo hable del Hospital Español. Necesitamos que venga de inmediato. Se trata de su yerno, Julián Rivas, y de doña Inmaculada. El corazón me dio un brinco. Pregunté qué había pasado, pero solo me repitieron: «Es urgente». Me vestí a toda prisa y salí casi corriendo. Aunque a mi edad los pasos nunca son tan rápidos como la cabeza quisiera, un taxi me llevó por Insurgentes hasta Polanco. El tráfico parecía eterno. Cada semáforo una daga. Al llegar, los pasillos del hospital eran un hervidero: médicos, enfermeras, gente entrando y saliendo con cara de susto. Una recepcionista me reconoció cuando dije mi nombre. Me condujo a la sala de urgencias. Allí estaban Julián y doña Inmaculada, en camillas separadas, conectados a sueros, con los rostros lívidos. Un médico joven, con bata manchada de prisa. Me detuvo antes de acercarme demasiado. Ambos presentan síntomas de intoxicación: vómito, sudor frío, presión baja. Estamos estabilizándolos, pero necesitamos saber exactamente qué comieron. Me quedé helada. Solo pude balbucear. Tomaron café y unas galletas que llevé yo, pero eran un regalo. El médico me miró con seriedad profesional, de esas que ya son un juicio. Entonces, necesitamos las galletas. Trajo más, negué. Las había dejado todas en la casa de Polanco. Me sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Un murmullo creció en el pasillo. Volteé y vi a 2 reporteros con cámaras, preguntando en voz alta: ¿es cierto que una señora llevó postres envenenados a una reunión familiar en Polanco? ¿La anciana está detenida? El guardia trató de contenerlos, pero ya habían tomado fotos. Minutos después, los encabezados empezaron a circular en redes. Anciana lleva postre envenenado a Polanco. Sentí la vergüenza como un golpe seco en el pecho. Me pidieron que esperara en una sala pequeña. Llegó una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, libreta en mano. Necesitamos una declaración, señora Laredo. Me senté, apretando las manos. Las galletas las recibí ayer de mi hija Ariadna. Eran un regalo de cumpleaños. Yo no probé ninguna. Pensé que compartirlas sería un gesto. Nunca imaginé esto. La oficial anotaba todo. Me observaba con una mezcla de rutina y sospecha. ¿Su hija las preparó? Respiré hondo. Ella lo asegura. Pero Ariadna nunca ha cocinado. Nunca. La oficial levantó una ceja, como si esa contradicción hablara por sí sola. El médico volvió a Stim a entrar, interrumpiendo. Ambos pacientes están estables, pero seguiremos en observación. Necesitamos muestras de sangre. Esto no parece un malestar común. Hay indicios de que la intoxicación fue provocada. La palabra me retumbó en la cabeza: provocada. De pronto, un recuerdo se me atravesó como cuchillo: la risa de Ariadna, niña, cuando me dio a probar aquel flan salado disfrazado de dulce. Un juego, pensé en aquel entonces. Ahora ese juego tenía otro sabor. La oficial cerró la libreta. De momento, usted es la última persona que tuvo contacto con la comida. Necesitamos que permanezca disponible para más preguntas. Asentí sin voz. Me quedé sola en la sala, oyendo los pasos apresurados, los pitidos de las máquinas
y el eco de los periodistas gritando titulares en la entrada. Yo, Eudoxia Laredo, madre y abuela, convertida de pronto en sospechosa de envenenar a mi propia familia. Me quedé horas en aquella sala del hospital, con la sensación de que el aire se me espesaba en los pulmones. Afuera, los reporteros gritaban. Dentro los médicos iban y venían, y yo me refugiaba en mis propios recuerdos como quien se cubre con una manta rota. Las imágenes regresaron sin permiso, viejas como cicatrices. Ariadna de niña, parada en la cocina de nuestro departamento, en la Narvarte, con un frasquito de vidrio entre las manos. Mezclaba azúcar con sal, gotitas de limón con salsa de soya, como si fueran pócimas. Yo le preguntaba qué hacía y ella, muy seria, respondía: «Es un secreto. Mamá, estoy aprendiendo qué cosas endulzan y qué cosas amargan». Entonces me reía, pensando que era simple juego infantil. Pero aquella risa me sabe hoy a equivocación. Recuerdo también un cumpleaños mío. Yo tendría unos 40 y tantos, cuando Ariadna apareció con un flan. Dijo que era para reconciliarnos porque habíamos discutido días antes. El flan lucía perfecto, doradito, con caramelo brillante. Le di la primera cucharada y un sabor metálico me quemó la lengua. No era dulce, era salado, incomible. Me doblé del estómago esa misma noche. Pasé 2 días con náuseas y mareos, mientras ella me miraba desde la puerta, seria, sin rastro de culpa. Mi esposo, ya fallecido, me dijo entonces la frase que me atormenta hasta hoy: «Son ideas tuyas, Eudoxia. La niña solo quiere llamar tu atención». Y yo lo creí. O quise creerlo para no aceptar que la malicia podía habitar en una criatura salida de mis entrañas. Qué duro es mirar hacia atrás y darse cuenta de que los signos estuvieron allí, claros, y una eligió no verlos. Hubo otros momentos que regresaron en ráfaga el día que Ariadna cambió el azúcar de la alacena por sal, justo antes de que yo preparara café para una visita importante. La vez que me trajo un vaso de leche tibia para que durmiera bonito y amanecí aturdida, con la mente borrosa, las constantes burlas sobre mi comida, sobre mis maneras de España que ella decía que no servían en México. Todo eso se acumulaba ahora en mi pecho, como si fueran pruebas que yo misma había escondido bajo la alfombra. Y en esa sala fría del hospital, con Julián y doña Inmaculada luchando por estabilizarse, comprendí que tal vez nunca fueron ideas mías. El eco de la voz de mi difunto esposo me martillaba la cabeza. Siempre intentó justificarla, excusar sus caprichos, suavizar lo que era evidente, tal vez por miedo a aceptar que algo en nuestra sangre se había torcido, o porque prefería el silencio antes que la confrontación. Cerré los ojos. Sentí un escalofrío al pensar que quizá yo siempre tuve razón y que esos fantasmas de la infancia no eran juegos inocentes, sino los primeros ensayos de lo que ahora tenía enfrente. Me llevaron esa misma noche a la PGJ de la Ciudad de México. El trayecto fue corto pero eterno. El vidrio trasero del patrullero reflejaba mi cara como si fuera la de otra mujer, ajena, cansada, con ojeras que no había visto en el espejo. Al bajar, un aire denso a café recalentado y papeles viejos me recibió en los pasillos. Me hicieron esperar en una oficina con luz blanca y fría. Después de un rato entró un hombre de traje oscuro, sin corbata, bigote recortado, unos 40 y tantos años. Se presentó con voz pausada: comisario Néstor Ávila. No parecía de esos que gritan, más bien de los que guardan las preguntas como cuchillos en el bolsillo y los sacan de uno en uno. Se sentó frente a mí, abrió una libreta y, sin rodeos, soltó: «Señora Laredo, ¿por qué cree usted que su hija le mandaría galletas?» Sentí un escalofrío. ¿Cómo explicarle que no lo sé?
que a mis 72 años todavía me sorprende no entender a mi propia hija. Me removí en la silla. Era mi cumpleaños. Supongo que quiso tener un gesto. El comisario alzó la mirada. Sus ojos no me acusaban, pero tampoco daban tregua. Un gesto que terminó con 2 personas hospitalizadas remató. Me apreté las manos. Yo no las preparé. Solo las recibí en mi casa, con una nota de Ariadna. Ávila escribió unas palabras rápidas y luego, como quien busca una grieta, preguntó: ¿y por qué no las comió usted? Me quedé en silencio. Era la pregunta que yo misma evitaba. Al fin murmuré: desconfío. No sé por qué. Instinto de madre. Quizá. Él entrecerró los ojos, como si esa respuesta confirmara más de lo que negaba. Pasó la hoja y con tono neutro me informó: doña Inmaculada había presentado una denuncia informal contra su hija hace unos meses. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué dice? Acusaba Lika a la señora Ariadna de manipulación financiera. Según consta en el expediente, hubo movimientos sospechosos en cuentas conjuntas y presiones sobre su hijo Julián para firmar documentos sin revisión. Me quedé helada. No sabía si la sorpresa era mayor por el contenido o por enterarme en ese momento. Allí, bajo un interrogatorio. ¿Por qué nunca me lo dijeron?, pregunté en voz baja. Ávila cerró la libreta y apoyó las manos sobre la mesa. Porque la señora Inmaculada pidió discreción. Temía un escándalo familiar. Pero ahora, con lo ocurrido, todo cobra otro sentido. Sentí una punzada de rabia y tristeza mezcladas. La idea de que mi hija pudiera haber manipulado hasta a su suegra me destrozaba. Pero también me dejaba claro que el veneno no era solo cosa de galletas. Había veneno en las cuentas, en las intenciones, en la sangre misma. El comisario me miró en silencio unos segundos. Luego concluyó: necesitamos hablar con Ariadna. Mientras tanto, usted deberá permanecer disponible. No salga de la ciudad. Asentí, con la garganta seca, al salir de la oficina. Vi mi reflejo otra vez en un vidrio. La misma mujer, sí, pero ahora con la certeza amarga de que la sombra de mi hija se alargaba mucho más de lo que había querido admitir. Regresé al hospital con la garganta apretada, temiendo lo que me dirían. El pasillo olía a desinfectante y a sudor, como si la vida y la muerte respiraran juntas. Una enfermera me reconoció y me condujo a la habitación de Julián. Entré con pasos tímidos, casi pidiendo permiso, y lo encontré recostado, pálido como papel, los labios secos, la mirada perdida entre la fiebre y los calmantes. Me acerqué a su cama. Su respiración era irregular, un jadeo que se cortaba de golpe. Movió los ojos hacia mí. Apenas un destello de conciencia. Murmuró algo, una frase quebrada que tuve que inclinarme para escuchar. Ella quería todo, hasta lo de mi madre. Me quedé helada. No hizo falta preguntar a quién se refería. La voz se le apagó en un gemido y volvió al sopor. Sentí que el piso se me hundía. Ariadna, mi hija, ¿quería quedarse con todo? Incluso lo de su suegra. El eco de aquellas palabras me golpeaba una y otra vez. Recordé la llamada en la que gritó: ¿qué hiciste cuando supo que otros habían comido las galletas? Comprendí de golpe que el plan era otro: que yo comiera sola esas galletas. Que fuera yo la intoxicada. No Julián. No doña Inmaculada. Yo me apoyé en la barandilla de la cama, con las piernas temblorosas. Una oleada de náusea me subió a la garganta, pero no era del estómago, era del alma. La culpa me consumía. Yo había llevado esa caja a Polanco. Yo la puse sobre la mesa con una sonrisa torpe, convencida de que compartirla era lo correcto. Y ahora, 2 personas luchaban por respirar por mi ingenuidad.
Mientras la verdadera destinataria del veneno seguía de pie, yo salí de la habitación buscando aire. El pasillo estaba silencioso. Salvo por los monitores que pitaban en otras salas, caminé hasta una capilla pequeña dentro del hospital. Me senté en la última banca. Nunca he sido de rezar mucho. Pero en ese momento cerré los ojos y murmuré lo único que me salía. Si esto fue para mí, ¿por qué cayeron ellos? Las lágrimas se me escaparon sin aviso. No eran de miedo. Eran de un dolor agrio. Mezcla de remordimiento y de impotencia. Pensaba en doña Inmaculada, en sus modos altivos y en cómo me miraba siempre por encima del hombro. Pero aún así, no merecía esto. Pensaba en Julián, distante, calculador, pero inocente de mi error. Y pensaba en Ariadna, en la niña que alguna vez acaricié en mis brazos, que olía a leche tibia y a jabón barato, y que ahora parecía capaz de hacerme desaparecer con la misma calma con la que se pone un listón a una caja de regalo. Me quedé largo rato en silencio. Una enfermera entró a la capilla, una mujer joven con el cabello recogido. Me vio y se detuvo. ¿Es usted la familiar del señor Rivas?, me preguntó con voz suave. Asentí. Ella se sentó un momento a mi lado, como quien entiende el peso de una culpa que no se confiesa en voz alta. Va a necesitar paciencia. La recuperación será lenta, pero está respondiendo. Le agradecí con un gesto. La enfermera se levantó y se fue, dejándome otra vez sola con mis pensamientos. Al volver al pasillo, una nube de fotógrafos intentaba colarse por la entrada de urgencias. Alcancé a oír uno de los titulares que ya corrían en Internet. Sospechan que la anciana era el blanco. Pero falló el plan. Las palabras me taladraron. Si yo era el objetivo, ¿por qué no me tocó? Que se desvió en el camino. Me quedé apoyada en la pared, mirando mis manos. No estaban manchadas de azúcar ni de sal, pero yo sentía que sí, porque aunque no comí esas galletas, fui yo quien abrió la caja, quien las llevó, quien las ofreció con inocencia. Y ahora 2 personas pagaban el precio de una trampa que me correspondía a mí. La culpa se volvió una sombra que no me soltó ni un segundo. Volví a mi departamento esa noche con el pecho apretado. El bullicio de la Roma seguía igual, vendedores de tacos en la esquina, vecinos platicando en la banqueta, risas de jóvenes en bicicleta. Todo parecía normal, menos yo. Cerré la puerta con 2 vueltas de llave y me recosté en el sillón. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Julián, delirando en la cama del hospital, murmurando que Ariadna quería todo. El insomnio me empujó a levantarme. Subí la escalerilla que da al desván. Un espacio polvoriento donde guardo cajas viejas, fotografías y recuerdos que nunca me atreví a tirar. Encendí el foco amarillento. El olor a madera seca y humedad me golpeó de inmediato. En un rincón, cubierto con una manta de lana raída, estaba un cofre pequeño de madera oscura. Lo había recibido hacía décadas, cuando murió mi suegra en Zaragoza. Y desde entonces jamás lo abrí. Ella me lo dejó en herencia, diciendo: algún día entenderás. Yo lo guardé sin mirar adentro, como quien teme despertar fantasmas. Me agaché y arrastré el cofre hasta el centro del desván. La cerradura estaba oxidada, pero cedió al primer empujón. Dentro había cuadernos con tapas de cuero, manchados por el tiempo. Los abrí y vi páginas y páginas de recetas, pero no eran de cocina común. Eran apuntes de plantas, de infusiones, de mezclas que mencionaban propiedades venenosas y curativas al mismo tiempo. Belladona, ricino, adormidera, y frases escritas en la orilla con letra firme. El amor se prueba con amargura. Se me heló la sangre. Recordé las galletas, el flan de mi juventud, los juegos extraños de Ariadna.
Todo tenía un hilo invisible que parecía nacer de aquí, de esos cuadernos. Como si la herencia que me dejaron no fuera de plata ni de tierras, sino de veneno. Seguí hurgando. Había frascos pequeños con restos de hierbas secas, hojas quebradizas envueltas en papel encerado, dibujos de manos femeninas sosteniendo ramas. Entre las páginas de un cuaderno apareció una foto antigua en blanco y negro. Mi suegra joven, con una expresión severa, sosteniendo un ramo de flores que no parecían de adorno, sino de laboratorio. En el fondo del cofre encontré un sobre amarillento, sellado con lacre ya quebrado. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una hoja oficial, con membrete del Registro Civil de Puebla. Leí despacio, y el corazón me golpeó con fuerza una partida de nacimiento. Decía mi nombre completo como madre. El padre, el mismo que ya descansa en el Panteón Español. Pero el nombre de la niña no era Ariadna, era Leocadia Laredo Beltrán, nacida el mismo día que Ariadna. Una melliza. Sentí un mareo. Me senté en el suelo, con el sobre apretado contra el pecho. ¿Cómo era posible que yo nunca supiera? Busqué otra vez dentro del cofre y hallé una nota manuscrita de mi suegra. Solo una debe heredar la luz, la otra, mejor que crezca lejos. Nunca se lo digas a Eudoxia. La verdad envenena. El aire se me cortó. Mis rodillas se aflojaron. Todo lo que creí saber de mi vida se tambaleaba. Ariadna no era hija única. Había otra. Carne de mi carne, sangre de mi sangre. Arrancada de mis brazos antes de que yo siquiera lo notara. Guardé el documento contra mi pecho y cerré el cofre de golpe. El polvo se levantó en el aire. Pero yo no sentí nada. Solo un pensamiento giraba, obsesivo, perforándome las sienes mi historia. La de Ariadna, la de las galletas, la del veneno. No había comenzado ayer. Había empezado hace mucho, y en secreto me quedé allí, bajo la luz amarillenta del desván, con el sobre arrugado en la mano, repitiendo en silencio el nombre que nunca Easa había pronunciado: Leocadia. No dormí esa noche. La partida de nacimiento de Leocadia seguía en mi mesa de noche como un corazón ajeno que no me dejaba cerrar los ojos. A cada rato la leía de nuevo. Repasaba mi propio nombre, el de mi difunto esposo y ese otro que me desgarraba: Leocadia, una hija que nunca tuve en brazos, que me arrebataron con un silencio cómplice. Cuando amaneció, marqué el número de Ariadna con las manos temblorosas. Contestó después de varios tonos. Su voz sonaba impecable, como siempre tranquila, fría, educada. ¿Qué quieres, mamá? Respiré hondo. Quiero saber la verdad. ¿Por qué me enviaste esas galletas? ¿Qué juego es este? Y, sobre todo, ¿qué sabes de tu hermana? Hubo un silencio pesado, como si del otro lado se hubiera congelado el aire. Finalmente, Ariadna soltó una carcajada breve, sin alegría. «Mi hermana, ¿de qué hablas?». Me atreví a decirlo en voz alta. «Leocadia, tu melliza». Encontré su partida de nacimiento. El tono de Ariadna cambió de inmediato. Ya no era risa, sino un filo cortante. «Al fin abriste ese cofre. Te tomó más de 70 años. La garganta se me secó». «¿Desde cuándo lo sabías?». «Desde siempre», respondió, como si dijera algo obvio. «Nunca fuiste madre para mí. ¿Por qué habría de ser hija para ti?». Me quedé muda. Ella continuó, cada palabra como una piedra lanzada con saña. «Mientras tú llorabas por tu destino de inmigrante, mientras te refugiabas en tus recuerdos de España, hubo otra vida, otra sangre, que se acomodabas a la sombra. Yo crecí sabiendo que no era suficiente, que había un hueco en la mesa que tú nunca llenaste conmigo». «Eso no es cierto», alcancé a decir, la voz quebrada. «Sí lo es. Tú no escogiste,
pero tampoco luchaste. Nunca te importó saber qué hicieron con nosotras. Y ahora vienes con que soy cruel, con que manipulo, con que enveneno. ¿Qué esperabas? Intenté interrumpirla, suplicarle, pero fue inútil. Ariadna respiró hondo. Bajó el tono y me lanzó la estocada final. Si de verdad quieres respuestas, búscalas con ella. Yo ya no te debo nada. Y colgó. Me quedé con el auricular pegado al oído, como si el silencio pudiera devolverme alguna explicación. Pero solo quedó el eco de sus palabras. Nunca fuiste madre para mí. Me desplomé en la silla. El peso del secreto me aplastaba. Si Ariadna sabía desde siempre, ¿qué tanto más me había ocultado? ¿Qué tanto de su veneno era herencia? ¿Y qué tanto era venganza? La partida de nacimiento seguía sobre la mesa, arrugada por mis dedos. Miré el nombre de Leocadia y lo repetí en voz baja, con la ternura que nunca pude darle. Leocadia, hija mía. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de sobrevivir a la sospecha, ni de limpiar mi nombre. Había otra verdad escondida. Un hilo roto que debía encontrar, aunque me costara el último aliento. 2 días después de aquella llamada con Ariadna me citaron nuevamente en la PGJ. El comisario Ávila me recibió en su oficina. Una habitación modesta con olor a tabaco viejo y paredes tapizadas de expedientes. Me ofreció asiento y, tras un breve silencio, dejó caer la noticia como quien suelta una losa. Señora Laredo, verificamos la partida de nacimiento que usted entregó. Es auténtica. Existe una mujer llamada Leocadia Laredo Beltrán, registrada el mismo día y en el mismo hospital que su hija Ariadna. El corazón se me encogió. ¿Dónde está?, pregunté con la voz entrecortada. Ávila bajó la mirada y tras su libreta. Fue criada en un convento en Puebla. Al parecer, su suegra política gestionó la adopción con ayuda de un sacerdote ya fallecido. Tenemos registros de que la niña permaneció en custodia de las monjas hasta cumplir la mayoría de edad. Luego salió, pero siguió vinculada y a labores de la congregación. Sentí un nudo en el estómago. Todo ese tiempo, mientras yo me desvivía por entender la frialdad de Ariadna, había otra hija mía, creciendo entre muros ajenos, escuchando campanas en lugar de mis arrullos. Me llevé las manos al rostro. No sabía si llorar de alivio porque seguía viva o de culpa porque jamás lo supe. ¿Cómo fue posible?, susurré. Ávila me observó con la paciencia de quien ha visto demasiadas familias rotas. Según documentos antiguos, la decisión la tomó su suegra. En ese entonces, usted estaba recién llegada al país, en plena recuperación del parto, y su esposo aceptó sin cuestionar. El convento le entregó un acta nueva a la familia adoptiva para encubrirlo todo. Usted nunca tuvo oportunidad de enterarse. Una punzada me atravesó el pecho. Recordé a mi suegra, rígida, severa, mirándome siempre como extranjera intrusa. El amor se prueba con amargura. Había escrito en sus cuadernos. Ahora entendía, no era solo una frase, era su sentencia. «Quiero verla», dije al fin, con voz firme. Ávila asintió. «Estamos localizándola. El convento nos confirmó que Leocadia sigue en Puebla, colaborando en un hogar para niñas huérfanas. Es discreta, reservada. Nunca reclamó nada». Me quedé en silencio, intentando imaginar su rostro. Se parecería a Ariadna. Tendría mis ojos, mi manera de fruncir el ceño. Una hija que creció en silencio, lejos de todo veneno, quizá con otra noción del amor. Al salir de la oficina, la ciudad me pareció distinta. El bullicio del centro, los puestos de revistas, el pregón de los boleros, todo seguía igual. Pero yo caminaba como flotando entre dos certezas. Había fallado como madre con Ariadna, y al mismo tiempo había otra hija que me devolvía una chispa de esperanza.
Me detuve frente a una iglesia en la avenida Reforma. Entré sin pensarlo. La penumbra y el olor a incienso me envolvieron. Me senté en una banca de madera y susurré: «Perdóname, Leocadia, no supe que existías». Las lágrimas corrieron sin freno. Era culpa, sí, pero también alivio, porque si ella vivía, quizá había una manera de equilibrar la balanza, de enfrentar a Ariadna con una fuerza que no viniera de mí sola. Al salir del templo, con los ojos enrojecidos, me repetí una y otra vez: ¿será Leocadia la clave para frenar a Ariadna? El lunes en la mañana, la ciudad amaneció cubierta de periódicos con mi rostro en primera plana. La foto me mostraba saliendo del hospital, con el cabello revuelto y los ojos hinchados, y debajo un titular que me atravesó como cuchillo: «Abuelita envenena cuan millonarios en Polanco». Sentí como la sangre se me subía a la cara cuando lo vi en el puesto de la esquina. El voceador lo gritaba con morbo, como si estuviera ofreciendo pan dulce. Compré un ejemplar, aunque no debía, y leí cada palabra con un temblor en las manos. Decían que yo había preparado las galletas, que las llevé con premeditación, que había viejas rencillas familiares y hasta hablaban de un supuesto odio hacia los ricos, porque venía de España sin nada. Inventaban hasta las lágrimas. Guardé el periódico en mi bolsa y seguí mi camino al mercado de Medellín, donde suelo comprar mis verduras. Pero apenas crucé la entrada, noté las miradas. Doña Carmen, la de las flores, que siempre me regalaba una ramita de albahaca, se hizo la ocupada. La muchacha de las quesadillas, que solía bromear conmigo, volteó la cara. Y una vecina que conozco desde hace 30 años, la señora Julia, murmuró sin disimulo: «Mírala, la de las noticias. ¡Qué horror!». La vergüenza me ardió más que el sol. Compré lo necesario y salí lo más rápido posible. Cada paso se me hacía pesado, como si las bolsas colgaran no de mis manos sino de mi espalda. En mi departamento me esperaba la soledad. Encendí la televisión por costumbre, pero solo encontré más del mismo veneno: programas de revista repitiendo la nota, opinadores riendo, insinuando que era novela de familia con final en urgencias. Algunos decían que yo merecía cárcel, otros que Ariadna era la víctima de una madre controladora. Nadie preguntaba qué sentía yo. Nadie buscaba mi versión. Me dejé caer en el sillón y miré alrededor. Las paredes parecían cerrarse. El aire olía a encierro. Intenté hacer cuentas mi pensión. Apenas 14.000 pesos al mes. Alcanzaba para renta, comida sencilla y medicinas. Nada más, mucho menos para pagar un abogado que me defendiera de esos ataques. La idea de ir a la cárcel me atravesó como una punzada. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. «Señora Laredo», dijo un hombre, «le ofrecemos representación legal. Solo necesitamos un anticipo de 50.000 pesos». Colgué de inmediato. Una estafa más que se alimentaba de mi desgracia. El silencio regresó, más pesado que nunca. Caminé hasta la ventana. Afuera, la vida seguía: vendedores ambulantes, niños corriendo tras una pelota, parejas peleando en la esquina. Yo estaba allí, parada, pero sentía que me iban borrando poco a poco. Como si el barrio me escupiera. Me preparé un té de manzanilla, pero no calmó el nudo de la garganta. Pensé en Ariadna, pensé en Leocadia, esa hija que apenas había descubierto. Pensé en mi propia voz, que nadie escuchaba. Me vi reflejada en el vidrio de la ventana y casi no me reconocí. La soledad, entendí esa tarde, también puede ser un veneno. No quema la lengua ni revuelve el estómago, pero se mete en la sangre y la vuelve pesada. Y allí estaba yo, atrapada en ese silencio que se extendía como sombra, consumiéndome poco a poco. La primera vez que la vi fue una tarde lluviosa en la Roma.
toqué la puerta de mi propio departamento con el corazón en un puño, porque me temblaban tanto las manos que hasta la llave se me cayó 2 veces. Y allí estaba ella, esperando en el rellano. Con un paraguas roto y un gesto tímido, Eudoxia Laredo preguntó con voz baja. Casi un susurro. Asentí. La observé como si mirara un espejo viejo, el mismo óvalo del rostro de Ariadna, los pómulos marcados. Pero en sus ojos había algo distinto. Una bondad serena que me desarmó de inmediato. Supe, sin que nadie me lo confirmara, que era ella. Soy Leocadia, dijo, y el nombre me golpeó el pecho. La invité a pasar. Entró despacio, mirando las paredes como si intentara reconocer un lugar que en realidad nunca había visto. Vestía sencillo. Un suéter gastado y una falda larga. Se notaba que la vida no le había dado lujos, pero caminaba erguida, con dignidad. Nos quedamos en silencio un momento, hasta que sacó de su bolso de tela un cuaderno de tapas oscuras. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. «Esto pertenecía a tu madre», dijo. «Las hermanas del convento me lo entregaron hace años. Cuando cumplieron que ya no debía quedarse guardado allí, yo lo he leído muchas veces, pero ahora sé que debe estar contigo». El corazón me latía con violencia. Abrí el cuaderno y reconocí la letra firme de mi madre, aquella que había dejado atrás en España. Pasé las primeras páginas recuerdos cotidianos, frases sobre la infancia de mi esposo, anotaciones de cocina. Pero a medida que avancé, las palabras se oscurecieron. El amor no siempre se mide en caricias. A veces se mide en pruebas. El amargor enseña lealtad. Otra entrada hablaba de infusiones que calmaban la rebeldía. Más adelante, listas de hierbas con descripciones de efectos: insomnio, vómito, debilidad. Sentí un escalofrío. Mi madre había escrito sobre envenenamientos velados como si fueran recetas heredadas. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Miré a Leocadia. Ella me sostuvo la mirada con tristeza. «Entonces es cierto», murmuré. «Esto viene de generaciones atrás». Leocadia me tomó la mano con suavidad. «Yo crecí sin ti, pero nunca estuve ciega. Siempre supe que había una sombra en esta familia. Ahora que la conocemos, podremos enfrentarlo». La abracé con un llanto contenido de años. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que no estaba sola. Esa noche, cuando Leocadia se marchó con la promesa de volver pronto, me quedé sola con el diario entre las manos. Encendí la lámpara de la sala y lo abrí en las páginas más gastadas, donde la tinta parecía haberse corrido con lágrimas. Leí en silencio, pero la voz de mi madre resonaba como si me hablara desde un cuarto contiguo. «Eudoxia, hija mía, hay cosas que nunca podré decirte frente a frente. Tu suegra no solo controla con palabras, sino con polvos, hierbas, infusiones. Yo lo he visto. Dice que el amor se demuestra con obediencia y que la obediencia se asegura con amargura. Cuídate de ella». Pasé la página con el corazón latiendo fuerte. «Ariadna nació con el mismo fuego oscuro que tu suegra. No me lo tomes a mal, la sangre carga sus propias semillas. Observa sus ojos cuando juega, su manera de probar mezclas. No le pierdas la pista, porque en ella puede repetirse lo que tu suegra sembró. Si no rompes el ciclo, crecerá convencida de que dominar es lo mismo que amar». Tuve que cerrar el diario un instante. Me llevé las manos a la cara. Sentí rabia, pero también un dolor profundo, como si alguien me hubiera condenado desde antes de empezar. Todo cobraba un sentido cruel: mis sospechas, las burlas de mi esposo cuando decía que eran ideas tuyas, las risas de Ariadna cuando jugaba con azúcar y sal. El veneno no había nacido en mis galletas ni en las suyas. Había nacido mucho antes,
como una semilla maldita que alguien se empeñó en regar. Me levanté y abrí la ventana. La ciudad seguía despierta, con claxones lejanos y voces que subían desde la calle. Yo, en cambio, me sentía atrapada en una casa llena de voces muertas, las de mi madre, mi suegra, y ahora las de mis recuerdos. Me senté otra vez, respirando hondo, y acaricié la tapa del diario. Comprendí, con un estremecimiento, que lo que tenía en mis manos no era solo un cuaderno, era la prueba de que el ciclo existía, de que se transmitía como una tradición envenenada, disfrazada de herencia familiar. El miedo se me mezcló con una determinación extraña. Miré hacia la mesa donde horas antes había estado Leocadia. Pensé en sus ojos bondadosos, en la posibilidad de que esa rama del árbol todavía pudiera florecer distinto. La pregunta me ardió en el pecho. ¿Cómo romper un ciclo que se pasa de madre a hija como si fuera una receta? Una costumbre más. El teléfono sonó al amanecer. Un pitido seco que me arrancó del sueño. Era un número oculto. Contesté con la voz todavía cargada de insomnio. Del otro lado. El silencio primero. Y después, la voz de Ariadna, firme como un cuchillo. Ya no tienes escapatoria. Mamá. Me quedé helada. Antes de poder responder, escuché un ruido, un quejido ahogado. Reconocí de inmediato la voz de Julián, entrecortada, como si lo hubieran golpeado. Después, un sollozo más leve, tembloroso Leocadia. Sentí que la sangre me abandonaba. «¿Qué les hiciste?», grité. Ariadna soltó una risa breve, sin emoción. «Nada que no merezcan. Ellos son mi garantía. Si quieres verlos de nuevo, ven a la iglesia vieja de Coyoacán. Tú sola». El tono de su voz no admitía réplica. «¿Antes de colgar?», añadió. «No tardes». La paciencia nunca fue mi virtud. La línea se cortó y me quedé con el aparato pegado al oído, el corazón golpeando como tambor. Corrí al cajón donde guardaba el diario de mi madre. Lo abrí buscando fuerzas entre esas páginas malditas. Y allí, en medio de tanto veneno heredado, encontré la certeza, la confrontación final estaba cerca. Me miré al espejo. Tenía el rostro marcado por los años y las lágrimas, pero en mis ojos vi un brillo que no reconocía desde hacía mucho. Era miedo, sí, pero también determinación. Si Ariadna quería arrastrarme a esa vieja iglesia, allí iría, no para obedecer, sino para terminar con el ciclo que había envenenado a nuestra familia generación tras generación. Guardé el diario en mi bolso y salí a la calle. La ciudad apenas despertaba, pero en mi pecho ya ardía la certeza todo se decidiría en Coyoacán. La iglesia vieja de Coyoacán se levantaba como un esqueleto contra el cielo nublado. Sus muros desconchados y las campanas oxidadas parecían vigilarme mientras cruzaba el atrio solitario. El viento agitaba las ramas de los jacarandás, arrancando flores moradas que caían como presagio. Empujé la puerta de madera, que chirrió con un lamento antiguo. Dentro, la penumbra olía a humedad y a cera rancia. Siguiendo el eco de mis propios pasos, llegué hasta la sacristía en ruinas. Allí estaba Ariadna, con una calma siniestra, vestida de negro. Frente a ella, una mesa improvisada sobre un mantel amarillento, había dispuesto galletas con glas brillante y 2 copas de vino rojo. A su lado, Julián y Leocadia atados a sillas, con mordazas que apenas les dejaban respirar. «Llegaste tarde», me gritó Ariadna, con los ojos encendidos. «Pero todavía tienes la oportunidad de demostrar que eres mi madre». Tomó una galleta entre los dedos y la levantó como si fuera una hostia. «Cómetela. Hazlo frente a mí, y sabré que no me desprecias». Sentí que la sangre me abandonaba. La mesa era un banquete maldito, una parodia sacrílega de comunión. «No lo haré», respondí, con la voz quebrada pero firme. «El amor no se prueba con veneno».
La risa de Ariadna retumbó entre los muros. Amor, tú nunca supiste ser madre. Por eso Leocadia existe. ¿Por qué me dividieron contigo? ¿Por qué siempre me miraste con sospecha? Dejó la galleta sobre la mesa y avanzó hacia mí. Me sujetó del brazo con fuerza. «Cómetela», insistió, acercándome el dulce a los labios. Volteé el rostro. La lucha se volvió áspera. Sentí el aroma dulce y empalagoso rozarme la nariz. Mientras ella trataba de abrirme la boca a la fuerza, Julián se agitaba en su silla, gimiendo bajo la mordaza. Leocadia, con los ojos anegados, me miraba suplicando resistencia. De pronto, se escuchó un estruendo, la puerta principal se abrió de golpe y el eco de pasos acelerados llenó el templo. Eran voces firmes, órdenes claras. La policía había llegado. Ariadna se puso rígida. Sujetó una de las copas de vino y la estrelló contra el suelo. Con el filo roto del cristal lo alzó contra el cuello de Leocadia. Un paso más y la mato gritó, con el rostro desencajado. Los agentes se detuvieron en seco. El comisario Ávila apareció entre ellos, apuntando con la mano extendida. «Baja eso. Ariadna, no hay salida». El tiempo parecía haberse detenido. El olor a vino derramado se mezclaba con el polvo de los muros. Mientras yo, con el corazón desbocado, comprendía que toda mi vida me había conducido a ese instante, entre el filo del vidrio. La mirada de mi hija enloquecida y la presencia de esa otra hija, que apenas acababa de recuperar, Ariadna, con la respiración agitada. Me clavó la mirada. «Decídelo tú, mamá. O comes, o ella muere». La sacristía se volvió un altar de silencio, con la amenaza suspendida en el aire como una daga invisible. El filo de vidrio temblaba contra la garganta de Leocadia. La sacristía era un silencio de pólvora, a punto de estallar. Nadie respiraba. Yo intentaba mantener la calma, aunque las piernas me flaqueaban. Y entonces, como si el destino empujara con su dedo invisible, un candelabro viejo colgado del techo cedió y se desplomó sobre la mesa. El mantel amarillento se prendió de inmediato. Las llamas lamieron las galletas y treparon hacia las copas vacías. El fuego iluminó los rostros como un juicio divino. Ariadna retrocedió un paso, con el vidrio aún en la mano. Pero la rabia no cedió. «Siempre fui tu única hija», rugió. «La otra debió morir en ese convento miserable». El grito me atravesó como cuchillo. Sentí que la iglesia entera se estremecía con esa confesión. Leocadia cerró los ojos, con lágrimas resbalándole por las mejillas. El calor del fuego crecía. Ávila levantó la voz desde la puerta, intentando imponerse al caos. «Suelta el arma. Ariadna, la iglesia se incendia». Pero ella no escuchaba. Estaba perdida en su furia, en esa herencia oscura que ya ni el fuego parecía contener. Yo di un paso al frente. «¿A mí me buscabas?» «Ariadna, suéltalos. Tu pelea es conmigo». Ella apretó los dientes. Y en ese instante Julián, que había logrado aflojar su mordaza con los movimientos desesperados, habló con voz ronca. «No le creas nada. Eudoxia, ella planeaba matarme también». Ariadna giró hacia él con los ojos desorbitados. Pero ya era tarde. Las palabras habían salido como flechas. Julián respiró hondo y siguió, aunque su voz temblaba. «Lo escuché la noche que Inmaculada firmó la transferencia del departamento en Cancún. Ariadna le dijo a su madre que pronto todo quedaría bajo su nombre. Tenía listas las escrituras. Pensaba declararme incapaz. Un murmullo recorrió a los policías que rodeaban la entrada. Yo, con el pecho ardiendo más que las llamas, apenas podía procesar. Julián alzó la voz otra vez. Entre tosidos por el humo, quería quedarse con todo, con más de 12 millones en propiedades de mi madre. El veneno era solo el principio.
Ariadna lo interrumpió con un grito desgarrador. «Cállate, tú nunca entendiste nada. Yo lo hice por lo que me negaron toda la vida, por la riqueza, por el respeto, por el lugar que me quitaron desde que nací». El fuego crepitaba, iluminando su rostro enrojecido. Por un instante me pareció ver a mi suegra, con esa misma dureza, como si el pasado hubiera encarnado en mi hija. Leocadia abrió los ojos y me miró. Su expresión era clara. «Haz algo antes de que sea tarde». Respiré hondo y avancé un paso más hacia Ariadna, sintiendo el calor abrasarme la piel. El fuego se extendía ya por las paredes de madera carcomida. El tiempo se acababa, y con él, la poca cordura que le quedaba hacia mi hija. El fuego devoraba la sacristía como un animal hambriento. El humo hacía llorar mis ojos y cada respiración era un suplicio. Ariadna seguía aferrada al vidrio roto, jadeando, con la mirada encendida por una rabia que ya no era humana. Leocadia, temblando, apenas podía mantenerse erguida en la silla. Julián se inclinaba hacia un costado, exhausto, como si hubiera gastado la última chispa en su confesión. Entonces, entre las chispas que caían del techo y el rugido de las vigas a punto de colapsar, el comisario Ávila dio un paso al frente. Su silueta se recortó contra las llamas, firme como una sentencia. Ariadna Laredo gritó: «Estás arrestada por intento de homicidio y secuestro. Suelta el arma ahora». Ella lo miró y sonrió con amargura. «¿Arrestada? ¿Creen que las esposas van a detener lo que llevo adentro?» Ávila levantó la mano. Señala a 2 de sus agentes. En un movimiento rápido, entraron por los costados. Hubo un forcejeo breve, un grito de Ariadna, y al instante sus muñecas quedaron atrapadas en el frío de las esposas. El vidrio cayó al suelo y se rompió en pedazos diminutos, como si toda la tensión de aquel momento se hubiera hecho trizas. Yo me acerqué, con el corazón latiendo desbocado. Quise ver en su rostro un atisbo de arrepentimiento, pero lo que encontré fue otra cosa. Ariadna se inclinó hacia mí, con la respiración agitada, y escupió las palabras como un conjuro. «El veneno no se apaga con barro ni con agua. Está en tu sangre también». Me quedé helada. Su mirada ardía con una certeza enfermiza, como si no hablara de ella, ni de mí, sino de algo más grande, una herencia invisible que corría por nuestras venas. Los policías la arrastraron hacia la salida entre gritos y chisporroteos. El calor era insoportable, el techo crujía, anunciando que en cualquier momento caería. Ávila nos sacó primero a mí, a Leocadia y a Julián, casi cargándonos. Afuera, la noche respiraba honda y el aire fresco nos recibió como un milagro. La multitud de curiosos, atraída por el incendio, nos observaba con morbo. Algunos murmuraban mi nombre, otros repetían lo que escuchaban de los reporteros: la madre, la hija, la traición. Vi cómo subían a Seta Ariadna a una patrulla. Seguía gritando, desquiciada, pero ya no con miedo, sino con algo parecido a triunfo. Como si, aún esposada, me hubiera dejado la semilla de su amenaza. El humo de la iglesia vieja se alzaba contra el cielo de Coyoacán, y yo, cubierta de ceniza. Me quedé con el eco de sus últimas palabras en la cabeza. Y si tuviera razón, y si el veneno realmente estaba en mi sangre, también pasaron los meses como quien arrastra una cadena. El incendio de la iglesia vieja quedó en la memoria colectiva como una película de terror. En las noticias no hablaban de otra cosa. El juicio de Ariadna fue el espectáculo favorito de la prensa amarillista, transmitido como si fuera telenovela de las 9. Yo asistí a las audiencias con un nudo en la garganta. La sala estaba llena de cámaras, reporteros y curiosos que querían ver de cerca a la hija envenenadora y a mí, la madre encubridora. Así me llamaban. Los titulares eran crueles.
La madre del veneno. Dinastía maldita. El linaje del azúcar amargo. Ariadna se sentaba erguida, impecable, como si todo aquello fuera un malentendido menor. Cuando el juez enumeró las pruebas, los frascos encontrados en su departamento, los mensajes de amenaza, el testimonio de Julián, los restos de sustancias tóxicas en las galletas, ella apenas arqueaba una ceja. No mostró arrepentimiento. Su frialdad era más escalofriante que cualquier grito. Al final, la condena cayó como martillazo: 35 años de prisión. Algunos aplaudieron en la sala. Otros murmuraron que había sido poco. Yo solo bajé la cabeza. Sentí que no ganaba nada. Era mi hija, sangre de mi sangre, y aunque me había querido borrar de este mundo, verla encadenada me partió en dos. Cuando salimos, la prensa se abalanzó sobre mí. ¿Qué siente al ver a su hija condenada? Usted también envenenaba. ¿Se arrepiente de haberla tenido? No respondí. Caminé entre los flashes como si fueran piedras arrojadas. Ahora vivo con Leocadia en mi departamento. Poco a poco hemos aprendido a compartir silencios y desayunos. Ella prepara café con calma. Yo arreglo las plantas de la ventana. Entre nosotras no hay reproches, solo el intento de construir algo nuevo sobre ruinas antiguas. Pero en la colonia todavía pesan los rumores. En el mercado de Medellín, algunos se apartan cuando me ven. Los niños susurran historias inventadas, que guardo frascos con pócimas, que preparo tés que enferman. Los adultos callan, pero sé lo que piensan. Nadie olvida con facilidad. A veces me sorprendo mirando mis manos. ¿Será que de verdad heredamos un veneno en la sangre? Como dijo Ariadna. ¿O será que el veneno real es la desconfianza que nos sigue a todas partes? Por las noches, mientras Leocadia duerme en la habitación contigua, yo repaso esas preguntas en silencio. El eco de los rumores me rodea. Aunque cierre puertas y ventanas, la justicia habló. Sí, pero la condena social parece no tener fin. El tiempo siguió su curso. Como el café que gotea lento pero constante. Un año después de aquel incendio y del juicio que marcó mi apellido, encontré con Leocadia una forma de respirar distinto. Ya no bastaba con sobrevivir a los rumores ni con encerrarnos en casa. Necesitábamos darle otro sentido a lo vivido. Fue idea suya abrir un pequeño comedor comunitario en la colonia Doctores. Conseguimos un local prestado por la parroquia y, con mesas de segunda mano y una estufa vieja, lo convertimos en un espacio cálido. Colgamos cortinas color terracota y pintamos las paredes con flores sencillas. El olor a pan recién horneado comenzó a atraer a las vecinas curiosas, y pronto las bancas se llenaron de mujeres mayores, viudas, jubiladas, solas como yo había estado. No cobrábamos un centavo. El letrero lo decía claro: pan y café gratis, para quien lo necesite. Al principio algunas desconfiaban. Las noticias todavía pesaban. Pero bastó la primera taza compartida para que entendieran que aquí la dulzura no escondía trampas. Recuerdo a doña Elvira, de 79 años, que llegó con paso inseguro y me miró con recelo. ¿Es usted la de los periódicos?, me preguntó sin rodeos. Asentí. Ella se quedó en silencio, pero aceptó el café. Al terminarlo, me regaló una sonrisa cansada. Pues este café no mata. Este café abraza. Y desde entonces, viene cada mañana. Leocadia maneja la caja de galletas, esas que horneamos juntas con recetas nuevas, limpias de cualquier sombra. Yo preparo el café, fuerte y aromático. Entre las dos encontramos un equilibrio que nunca imaginé ella. La hija que me robaron. Yo, la madre que aprendió a remendar la vida con paciencia. El comedor se volvió un rincón de historias. Mujeres contando sus batallas contra el abandono. Risas que espantaban la tristeza.
manos que se extendían para compartir el pan como si fuera un gesto sagrado. A veces cierro los ojos y escucho el murmullo de todas juntas. Y me parece un milagro después de tanto veneno haber encontrado un lugar donde la dulzura sana. Hoy, a mis 72 años, cierro esta historia mirando las tazas humeantes alineadas en la mesa y el rostro sereno de Leocadia al servir una canasta de conchas calientes. Aprendí que hay dulzura que mata y dulzura que cura. Y yo, a los 72, elegí la segunda.